Muy buenos días a todos. Hoy vamos a concluir con nuestro estudio de la disciplina. Hoy vamos a estudiar la parte número 6 y la parte final. Y nos vamos a enfocar en estudiar el último paso de la disciplina. Ya vimos el primero y el segundo paso y quisiera leerlo nada más de repaso para entrar en el contexto. Lo tenemos en Mateo capítulo 18, versículo 15 y 16. Dice: si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Entonces, hasta ahora, esto es lo que hemos estudiado, ¿verdad? Y en el tema pasado, el asunto de los testigos, vimos que era una especie de juicio privado, ¿verdad? Donde los testigos que eran añadidos al proceso, donde todavía se sigue guardando discreción sobre el asunto, ¿verdad? En este punto, los únicos que saben del problema es el ofensor, el primer testigo, el que inició el proceso, y uno o dos que se agregaron. Y el objetivo del segundo paso era establecer un juicio privado, donde los testigos tenían que determinar si realmente era inocente o culpable el acusado, ¿verdad? O el ofensor. Y vimos que si se le considera culpable, pues él debería reconocer su pecado y arrepentirse, ¿verdad? Pero existía el caso donde se le considerara inocente. En ese caso, el testigo que inició sería un falso testigo. O sea que está juzgando mal o no tiene evidencia o es simplemente mala intención tratando de desprestigiarlo. Y si resultaba el caso de un falso testigo, es el falso testigo el que debe reconocer su pecado y arrepentirse en este paso. ¿Qué pasa si en cualquiera de los dos casos, ya sea que sí es culpable el ofensor o que tenemos un testigo falso, si en cualquiera de los dos casos no se reconoce la falta y no hay arrepentimiento, hay que avanzar al siguiente, al tercer paso, y es el último paso en el proceso de la disciplina. Y lo tenemos en el versículo 17. Dice: si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Ahora vemos que este tercer paso tiene una condición, ¿verdad?, para llevarse a cabo. Y la condición es si se niega a hacerle caso a ellos. ¿Quiénes son ellos? Los dos testigos, 2 o 3 testigos. O sea, lo que resulta en el juicio privado, si eso no es reconocido por parte del falso testigo o por parte del ofensor, entonces se tiene que proseguir y decirlo a la iglesia. Pero quisiera que notáramos una diferencia en el original, porque para el segundo paso también había una condición, ¿verdad? Jesús había dicho: si te hace caso, has ganado a tu hermano, pero si no, tenías que ir por 2 o más testigos. Entonces, esta tercera condición, si no les hace caso a ellos, en nuestro idioma parece que es lo mismo, hacerle caso a alguien, pero en griego es diferente. La condición para el segundo paso, cuando dice: si te hace caso, has ganado a tu hermano, pero si no, o sea, la condición es: si no me hace caso, ahí la palabra griega es, y la habíamos visto en ese tema, akuo, que se traduce como oír, escuchar o comprender al oír. Y ya vimos que por el uso que Jesús principalmente le daba a esta palabra, no se refiere al mero hecho de oír, sino comprender, ¿verdad? Entonces, si te comprende cuando lo confrontas en lo personal, no es necesario avanzar al segundo paso. Si no te comprende, entonces buscas testigos. Pero en esta situación, para el tercer paso, la palabra cambia. Hace referencia todavía a la misma akuo, pero ahora la palabra es parakuo. Y ya al agregarle este prefijo para, el significado cambia. ¿Se acuerdan cuando estudiamos sobre el Espíritu Santo que se le llama el Paracletos? Y vimos que es alguien muy cercano a ti, que te ayuda o te defiende. El prefijo para en griego tiene distintos usos. Uno de ellos es demostrar o decir que alguien está muy cerca de ti, pero también tiene otro uso, como lo dice el diccionario Thayer's Greek Lexicon. Dice, se puede traducir como cerca de, junto a o contrario a. Es decir, que cuando vemos la palabra para, akuo, las dos compuestas, es decir que no quiere escuchar, se rehúsa a entenderlo.
Y ya no es algo que requiera la comprensión del individuo, sino la negación de lo que se le dice. Jesús ya nos está hablando aquí que en este caso la persona está negada a reconocerlo, porque ya se habló en lo individual con él, ya se le dio evidencia por parte de testigos, ya no tiene excusa, ya no puede decir no lo entiendo. No, sí lo entiendes. Y el original dice es, si se niega a hacer caso a ellos, es decir, si rechaza lo que los testigos concluyeron en base a la información bíblica, si se rehúsa a hacer caso, si se niega a reconocerlo, entonces se debe decir a la iglesia. Así que en este punto ya estamos tratando algo distinto, ¿verdad? Ya no es un malentendido. Ya no es algo que no quedó claro. Muy seguramente aquí ya hay una mala intención, ya que recibió información bíblica, ya que se le instruyó bíblicamente por si acaso no lo tenía claro. Así que llegar a este punto ya estamos hablando de alguien que muy probablemente no es cristiano. Este punto es grave. Cuando Jesús dice, díselo a la iglesia, la palabra díselo, el griego epo, es decir, ordenar o responder a algo. Decirlo a la iglesia, la palabra iglesia es eclesia, que se traduce como asamblea, y es la palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento para referirse a la iglesia. Ahora, la palabra eclesia está compuesta, eclesia, y esta composición se traduce así: personas llamadas a salir de algo que van hacia otra cosa. Y esa es la palabra que se utiliza para la iglesia. Son llamados a salir del mundo y vivir para Dios. ¿Me explico? Cuando dice, dilo a la iglesia, algunos argumentan, la iglesia no existía en ese punto, ¿verdad? Dicen, así que esto no puede aplicar para la iglesia. Quizás aquí, como también se traduce como asamblea, dicen, quizás aquí se hace referencia al concilio del Sanedrín con los judíos o a los concilios seculares. Y tratan de asegurar que puesto aún la iglesia no estaba establecida, no debería aplicar a la iglesia. El problema es que tenemos evidencia por parte de Pablo, por parte de Juan, de cómo se aplicaba en la iglesia. Y efectivamente, este proceso fue llevado a la práctica en la iglesia de Cristo. Así que cuando se habla de la asamblea, dirían, ¿a quién se está refiriendo Jesús aquí entonces? Porque la iglesia aún no está establecida. Bueno, pero sí estaba establecido el grupo de los 12, ¿verdad? Es decir, no es que hubiese una ausencia de asamblea, ya estaba establecido el grupo de los 12. Y muchas de las enseñanzas, como en este caso, estaban enfocadas en ellos, entre ellos. Así que no hay forma de tratar de descartar este proceso porque la iglesia aún no estaba establecida. Principalmente porque tenemos evidencia de su aplicación. Entonces, cuando nos dice Jesús que tenemos que decirlo a la iglesia, es porque ya es algo grave. Se supone que un hermano en Cristo nuestro está negándose a hacer lo que la Escritura enseña. Consideremos las palabras del apóstol Juan en 2 de Juan, versículo 9, bueno, eso es un capítulo, ¿verdad? 2 de Juan 1:9. Dice, todo el que se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza, sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Te fijas bien? Esta persona que fue acusada, primero personalmente con una persona nada más, y luego se trajo testigos, se le ha estado dando evidencia de lo que la Biblia enseña, lo que la Biblia demanda, lo que la Biblia dice que debe hacerse. Y si en este punto lo niega, según el apóstol Juan, el que se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. Así que ahora debe determinarse si este individuo es cristiano o no lo es. Porque desobedecer conscientemente lo que la Escritura enseña, a pesar de que se ha hecho el esfuerzo por hacerte comprenderlo, eso ya no es de cristianos. ¿Cómo es que alguien puede asegurarse ser cristiano y negar lo que la Escritura enseña? Ahora, se supone que no debería de pasar, pero muchísimos cristianos así viven, ¿verdad? Les dices, esto es lo que la Biblia dice. Y dice, sí, pero a mí mi apóstol me enseñó otra cosa. Aseguran ser cristianos y al mismo tiempo niegan lo que la Escritura enseña porque apelan a que alguien más les enseñó algo distinto.
Es absurdo. Una persona que se dice ser cristiana y rechaza lo que la Escritura enseña, no puede ser considerado cristiano. Y sería un error no hacer lo que Jesús dice, porque Jesús dijo, díselo a la iglesia. O sea, dejó de ser un asunto privado. Dejó de ser un asunto manejado en discreción. Ahora tiene que hacerse público. Y cuando digo público me refiero a la iglesia, ¿verdad? No andar repartiendo en la calle lo que está pasando aquí. Cuando digo hacerlo público, porque lo voy a seguir diciendo, me refiero al contexto de la iglesia. Que todos se enteren lo que está sucediendo. Y fíjate que esto es Jesús mismo quien ordena que la falta de ese individuo se haga pública. Y lo asombroso es que muchos en las iglesias hacen todo lo contrario. Y muchas veces por instrucción del mismo pastor. Aquellas iglesias que son la mayoría que tienen un esquema piramidal y tienen a un solo hombre en la cabeza. Y lo que él diga se hace. Y muchas veces ese pastor, ese hombre es el que dice, no le digan a nadie, no queremos traer más dolor, no queremos traer más problemas. No queremos traer vergüenza a la familia. Ustedes pongan los ojos en Cristo. Bueno, eso es una clara y deliberante desobediencia a las palabras de Jesús. Porque es Jesús quien dijo, si no les hace caso a ellos, entonces hazlo público. Jesús, pero se va a sentir feo. ¿Y? ¿Acaso querrá Jesús que sienta vergüenza el individuo o la familia del individuo? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué Dios no haría algo así? Vamos a aclarar eso en partes. Para empezar, la Biblia dice que Dios es bueno y todo lo que Él hace es bueno. Y ya habíamos estudiado, sobre todo en el tema de la confrontación, que hay tristeza que viene de Dios y tristeza que viene del mundo. Y la tristeza que viene del mundo te destruye, pero la tristeza que viene de Dios te lleva al arrepentimiento. Así que podemos asegurar con certeza que esa tristeza que viene de Dios es porque Dios la desea para ti. No porque le guste verte sufrir, sino por lo que va a producir en ti. ¿Me explico? No es que Dios se deleite viéndote sufrir, sino que Él sabe precisamente que lo que la palabra tristeza en griego es un dolor intenso, que podía ser comparado con el dar a luz un hijo. Ese dolor intenso puede ser usado por Dios para que te arrepientas. Así que cuando Jesús da la instrucción de hazlo público, no podemos desobedecerlo, porque es parte del proceso que Él ha instituido. Y me llama mucho la atención que yo he estado en casos, no he estado en muchas iglesias, ¿dónde está Hernán metido en todas estas partes? He estado en 3 iglesias nada más y árbol plantado, que es la 4ª. Pero me tocó ver de todo, eso sí, bien correteado que estoy. Y yo he visto muchas situaciones pésimas donde se hace un muy mal uso de las enseñanzas de Jesús en Mateo 18, donde ignoran completamente el proceso de la disciplina. Por ejemplo, he conocido casos donde se confronta a los ofensores y el ofensor rechaza la corrección y aún así deciden mantenerlo en secreto. Fue un caso que fue muy famoso en una iglesia donde me congregaba. El líder de la alabanza, casado y con hijos, huyó con la hija de uno de los líderes de la iglesia. Se fueron a vivir, dejó familia, dejó todo, dejó iglesia y se fueron a vivir en unión libre. ¿Y sabes qué decidió el pastor de esa iglesia? No decirle nada a nadie. Con supuestamente la justificación de ¿para qué traemos más dolor a este asunto? ¿Para qué traer más vergüenza a la congregación? ¿Para qué avergonzar a la familia de este hombre que se fue y a la familia de la chica que huyó con él? Porque era uno de los líderes de la alabanza y era la hija de uno de los líderes de la iglesia. ¿Qué va a decir la iglesia? ¿Qué va a decir la gente cuando se enteren de eso? Bueno, ¿qué dijo Jesús? Si no los oye, dilo a la iglesia. Nadie puede estar por encima de eso. Nadie puede decirle, Jesús, te equivocas, yo tengo una mejor alternativa. Una alternativa que no genera daño, una alternativa que realmente sí funciona. Gracias, Jesús, por tus sugerencias, pero diría este hombre, no me importa, yo tengo un camino mejor. Es absurdo.
¿verdad? Y cuando se los comunicaba a los demás decían, no, pues sí, pues lo que diga el pastor, ¿verdad? Porque yo tengo que estar sujeto. Aunque están con sujeta, están sujetos, ¿verdad? No, porque me salgo de la cobertura y el diablo me está esperando allá afuera. Yo no puedo desobedecer. No, eso es problema del pastor. No, ¿cómo que problema del pastor? Aquí está claramente la instrucción. No debe ser permitido ni tolerado ese comportamiento, ni semejante y deliberada desobediencia a las palabras de Cristo, sobre todo por todo el daño que generas. Porque cuando algo no está claramente establecido, los chismes sobreabundan, ¿verdad? Y cada quien va a tener su hipótesis. A mí se me hace que ella se le resbaló. No, tú no la conociste, es que él tenía los ojos bien largos. Sí, yo tenía que pasar por él y me tenía que tapar porque se sentía su mirada. Y empieza la murmuración y lo que supuestamente es para proteger la iglesia termina destruyéndola. Porque la gente aprende que estar ahí es una falsedad. Que se puede hacer semejante error y aún así seguir impune. No le pasó nada. Y es más, este hombre trató de poner una iglesia en otra parte. Otro caso donde no se hace, y eso lo viví más de cerca. Un hombre a punto de casarse con una muchacha cristiana, comprometida, todo listo para la boda, decide cancelarla de último minuto, porque embarazó a otra chica. Una de las personas que tenía el ministerio de evangelismo en la iglesia. Se les confrontó, no aceptó la corrección. ¿Y qué hicieron? Shh, no le digas a nadie. Este hombre fornicador que tuvo que deshacer el matrimonio por embarazar a otra chica es pastor de una iglesia. Ese tipo de barbaridades pasan en las iglesias cristianas y los hombres a cargo de tomar las decisiones deciden guardar silencio. ¿Por qué? Es totalmente absurdo. Jesús es muy claro, dilo a la iglesia. Todos tienen que saber lo que este individuo está haciendo. Se dice hermano en Cristo, pero con sus hechos lo niegan y el problema es que no lo quiere reconocer. Si lo hubiese reconocido, no hubiésemos llegado al tercer paso, ¿verdad? Esto es un asunto que afecta gravemente a las iglesias. Los cristianos amorosos jamás lo dirían a la iglesia, ya estudiamos ese caso. Pero eso es lo que corrompe la imagen del cristianismo. Eso es lo que pisotea el nombre de Cristo. Porque con mucha razón, de muchos se refieren, ahí son solamente unos hipócritas. Sí, aquí también hay, ¿verdad? Pero aquí le echamos ganas por dejar de serlos. Y otros se sienten bien a gusto en su hipocresía. El proceso de la disciplina está diseñado para exhibir todo este tipo de cosas. No se puede tolerar. Díselo a la iglesia, es muy claro. Es uno de los medios por los cuales Dios saca a la luz las cosas. Mira, Lucas capítulo 8, versículos 16 al 18. No hay nada escondido que no llegue a descubrirse, ni nada oculto que no llegue a conocerse públicamente. Es decir, Dios lo va a sacar a la luz, sí. A veces Dios lo hace solo, ¿verdad? Otros medios que Dios usa es el proceso de la disciplina. ¿Me explico? Porque, fíjate bien, el que peca y es amonestado por uno, sigue siendo algo oculto, ¿verdad? Es decir, no lo conoce nadie más que el que detectó la falta. Él comparte la carga del otro y le dice, oye, la Biblia dice que está mal, arrepiéntete. No se arrepiente, involucra a otros más, pero todavía sigue siendo un ambiente de discreción. El problema es que el pecado prospera en la oscuridad. ¿Verdad? Pero cuando pones luz sobre ese asunto, lo primero que debe traer es vergüenza. Y eso frena tu pecado. Cuando Dios saca algo a la luz es porque ya no tenías control de la situación, porque no fue un accidente, no fue un tropiezo, sino un acto deliberado. Sabes que está mal y aún así decidiste hacerlo. Y a veces Dios los exhibe en su comportamiento depravado.
A veces va a ser exhibido hasta el tercer proceso de la disciplina, donde tenemos la obligación de denunciar públicamente al impenitente, al que no reconoce que está mal, a pesar de la evidencia bíblica. Entonces, en este caso, estamos considerando que el individuo no reconoce lo que el segundo paso dijo, lo que los testigos concluyeron. Así que hay que decirlo a la iglesia. ¿Pero cómo lo decimos a la iglesia? ¿Entregamos folletitos? Empezamos a contarles, a ver, ustedes tres son encargados de decirle a todo el mundo, y va, a ver, échale, déjame te cuento, hermano, para que ores. No, se tiene que convocar a la asamblea. Pero hay que hacerlo en dos pasos, según vemos en la Escritura. Algunos dicen, bueno, esto de decirlo a la iglesia hay que decirlo a los encargados de la iglesia, que son los ancianos. Y algunos dicen, no, a todos. ¿Cuál debería ser? ¿A todos o solo a los ancianos? Bueno, lo que yo encuentro en la Escritura es que es las dos cosas, pero en un orden. Primero a los ancianos y luego al resto de la congregación. Vamos a ver un ejemplo en Hechos, capítulo 15, versículo 1 al 6. Hechos 15, 1 al 6, dice, algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos, a menos que ustedes se circunciden, conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Fíjate bien, llegan a enseñar eso y le dicen, no, eso está mal. Pablo y Bernabé aseguran que no puedes seguir la ley de Moisés si tú ya naciste de nuevo, ¿verdad? Y los otros dicen, ¿cómo no? Tienes que hacerlo, si no, no te salvas. Como lo estaban enseñando, pues no pasaron por el primer paso, ¿verdad? Se tuvo que confrontar. Y ninguno de los dos reconocía que estuviese mal, ¿verdad? Los judaizantes, que eran aquellos que pensaban que los gentiles, o sea, nosotros, los que no tenemos que ver con los israelitas, que teníamos que obedecer la ley de Moisés. Dicen, tienes que obedecerla, si no, no te salvas. Y Pablo y Bernabé, que aunque eran judíos, encontraron en las Escrituras que no era necesario, aseguraban que ellos estaban mal. ¿Y qué se tuvo que hacer al respecto? Ya que también había testigos, ¿verdad? Se decide ir a los apóstoles y a los ancianos. Versículo 3. Enviados por la iglesia, al pasar por Fenicia y Samaria, contaron cómo se habían convertido los gentiles. Estas noticias llegaron de alegría a todos los creyentes. Al llegar a Jerusalén, fueron muy bien recibidos tanto por la iglesia como por los apóstoles y los ancianos, a quienes informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Fíjate bien, Pablo y Bernabé empezaron a decir toda la evidencia que ellos tienen sobre lo que Dios ha hecho con los gentiles y por qué no hay necesidad de imponerles la ley de Moisés. Versículo 5. Entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos. O sea, hubo fariseos que se convirtieron al cristianismo y seguían siendo fariseos, ¿verdad? Y afirmaron, es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar este asunto. Aquí podemos ver que este tercer paso acuden a la iglesia que estaba establecida formalmente era en Jerusalén. Acudieron allí y se está exponiendo el caso y los apóstoles y los ancianos tuvieron que examinarlo. Fíjate bien, no se ha dicho nada a la asamblea, ¿verdad? Y luego vamos al versículo 22. Sabemos que en la deliberación Santiago habla, Pedro habla y hablan a favor de la postura de Pablo y Bernabé. Y luego en Hechos 15:22 nos dice, entonces los apóstoles y los ancianos, de común acuerdo con toda la iglesia, decidieron escoger a algunos de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Escogieron a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, que tenían buena reputación entre los hermanos. Y aquí te fijas, llegó el momento en que toda la iglesia se enteró. Y de común acuerdo enviaron la carta a todas las iglesias que estaban en otras partes. ¿Se acuerdan de cuál era el veredicto, verdad? Hechos 15:28 al 29. Dice, nos pareció bien el Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos. Abstenerse de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Bien harán ustedes si eviten estas cosas con nuestros mejores deseos.
Así que, ¿cuál fue la decisión que se tomó en el concilio? ¿Quién tenía la razón? ¿Los judaizantes o Pablo y Bernabé? Pablo y Bernabé. ¿Y qué se hizo como quiera? Toda la asamblea se enteró porque estuvieron de acuerdo con lo que sucedió. Así que aquí vemos la aplicación del tercer paso. Decirlo a la iglesia, hay que primero informar al consejo de ancianos. Se tiene que evaluar la situación, dar por hecho que el acusado no reconoce su error. Y entonces los ancianos van a tomar la decisión final. Se le informa, vas a ser expulsado. Se le va a decir a toda la congregación. Y el individuo insiste en que no ha hecho nada malo. Entonces se informa a todos. Ahora este es el caso positivo. El caso en que los judaizantes reconocen su error. Y fíjate bien, en el primer paso, si al que ibas a hablar con él reconocía su error, ahí se acababa el asunto, ¿verdad? En el segundo paso, cuando llevas a los testigos, también, si reconoce su error, ahí se acaba el asunto. Pero en el tercero, los judaizantes reconocen su error y aún así se dijo a toda la iglesia. Fíjate bien, ni aún porque lo están reconociendo, ni aún porque llegaron al acuerdo de que Pablo y Bernabé tenían razón, ni aún así se dejó de decir a toda la iglesia. ¿Por qué? Porque el llegar al tercer paso ya es grave. Y todos tienen que estar enterados de ese problema que surgió, aunque se haya solucionado. Es una forma de avisarle a todos el problema que está enfrentando la congregación y que ellos también pueden ser expuestos a lo mismo. Y en este caso, que resulta favorable, donde realmente se convencen de que había un error por parte de los judaizantes, termina en buenos términos, ¿verdad? Dicen que bueno, todos aprendimos y a todos se les informa, no nada más a los de ahí, sino a todos los grupos que había en otras partes, para que sepan cuál decisión se llevó a cabo. Porque a fin de cuentas era un problema de interpretación bíblica. Estaban los que interpretaban que la ley de Moisés era necesaria para salvación y los que no. Resuelven el asunto y ahora hay que informarle a todos cuál es la doctrina correcta, bíblicamente hablando. Por eso, aunque se haya llegado a un acuerdo, el problema era doctrinal y todos tienen que enterarse cuál es el camino correcto. Ahora, sabemos también por la Escritura que hay otros ejemplos donde el resultado es negativo, donde el que está mal no reconoce su problema. Y entonces se habla algo distinto, se habla de una expulsión. Pero fíjate bien, cuando se dice en la iglesia, los ancianos deben de analizar lo sucedido, preguntarle al ofensor si realmente no se retracta de lo que hizo. Como ya hay evidencia bíblica de 2 pasos, los ancianos simplemente llevan a la conclusión esto. Si no se arrepiente, tiene que ser expulsado. Si se arrepiente, hay que informarles a todos del problema y cómo se solucionó. Es decir, en ninguno de los dos puedes omitir el decírselo a la iglesia. ¿Se acuerdan del problema de murmuración en la iglesia? El primer problema que tenemos registrado, cuando no se repartía bien la ayuda entre las viudas y los pobres, hubo murmuración de los extranjeros, los que venían de otra parte, porque decían que se repartía injusto, que a sus viudas les daban menos. ¿Y qué fue lo que tuvieron que hacer los apóstoles? Convocar a todos y decirles, habían llegado a un acuerdo, que se nombren personas para administrar. Aún así, le dijeron a todos, para que eso deje de ser un problema, para que no haya chismes, para que no haya versiones que no son oficiales. Y decirlo a la iglesia implica dar toda la evidencia de lo que sucedió, para que la iglesia entienda cómo se llegó a una conclusión. ¿Me explico? Si al decirlo a la iglesia, el ofensor insiste en que no ha hecho nada malo, Jesús nos dice, y si incluso a la iglesia no le hace caso, y aquí no le hace caso es lo mismo, paracuó, si sigue negando la evidencia, aunque lo exhibiste ante todos. Imagínate que, supongamos este caso del hombre que huye con una chica, deja a su esposa, a sus hijos y deja a un lado el ministerio y lo que hacían. Si lo traes enfrente de todos y le dices, asegura que lo que haces es correcto a pesar de toda esta evidencia bíblica, ¿qué esperarías que hiciera tal hombre? ¿No sería ya una exageración que diga,
yo como quiera estoy bien. ¿Quién se atrevería a afirmar que está bien a pesar de toda la evidencia? Por eso cuando Jesús dice, si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como a un incrédulo o a un renegado. La Reina Valera 60 dice como a gentil o publicano. Publicano era aquel que, siendo judío, trabajaba para los romanos en la recaudación de impuestos. Es más, Mateo, quien lo está escribiendo, era un publicano. Y el asunto con los publicanos es que eran aborrecidos por todos los judíos porque eran considerados traidores. ¿Cómo se atreven a trabajar para el imperio opresor para sacarle los impuestos a la gente? Ahora, no era el simple hecho de sacar los impuestos, sino que ellos determinaban cuál impuesto tenías que pagar. Entonces tú acudías a él y él te decía, tienes que darme tanto, y él podía decir lo que él quisiera. Y por eso los publicanos se enriquecían, porque les pedían más de la cuenta, la parte que les corresponde por su sacrificio y esfuerzo y trabajo, y la parte que reportaban a Roma. Entonces no nada más eran traidores, sino que abusaban del pueblo con la libertad que Roma les había dado para ese cobro. Y dice, oye, trátalo como gentil y publicano, pues tú y yo somos gentiles. Gentiles, gente, todos aquellos que no pertenecían al pueblo de Dios, a los israelitas. Entonces, ¿a qué se refiere con tratarlo como gentil o publicano? Desde la perspectiva de un judío, todo lo que el judío hace para Dios es exclusivo de los israelitas o de los que se hayan convertido al judaísmo. Un gentil no tiene parte en eso. Un publicano era tratado como gentil, no lo dejaban participar en todo lo que correspondía a las ordenanzas de Dios. Es decir, un gentil y un publicano tenían en común que se les negaba la comunión con el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Trátenlo como si no fuera cristiano. No lo es. ¿Cómo puedes asegurar eso? Ya leímos lo que el apóstol Juan dijo. Si no tienes la enseñanza de Cristo, si no perseveras en esa enseñanza, no tienes a Dios. ¿Me explico? ¿Quién eres tú para juzgar eso? No yo, la Biblia. Es la Biblia la que está diciéndolo. ¿Me explico? Trátalo como si fuese un no cristiano. Por esa razón, la pena máxima en este proceso es decir, este individuo no es nuestro hermano. No hay nada que nos haga pensar que sea cristiano. Y todos tienen que saberlo. Porque todos adquieren una obligación. Porque si estamos llamados a amar a nuestro prójimo, que es correcto, sea o no sea cristiano, amamos a nuestros enemigos, recuerden de la palabra ágape, no en los sentimientos, sino en nuestras acciones cuando están en necesidad. Se nos dice que primero debemos buscar el bien de nuestros hermanos en Cristo y después de los demás. Así que hay una preferencia para los hermanos en Cristo en nuestro trato. Que el que ha sido expulsado no puede recibir. No lo puedes tratar como si fuese tu hermano en Cristo, porque sus propias acciones lo niegan. Ahora hay un propósito en eso, dices, qué cruel, no puede ser que Dios sea tan cruel, pobrecito. ¿Sí? Pensarías ese señor que dejó a su familia por irse con una muchacha, y mira, pobrecito, él lo hace por amor, se enamoró, en el corazón no se manda. ¿Cuál corazón no se manda? La Biblia dice, engañoso es el corazón, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de expulsarlo, de considerarlo gentil o publicano, Pablo usa otro término. Pablo dice que eso es entregarlo a Satanás. Y con eso a mí me metían miedo antes. Porque entregarlo a Satanás a mí me daba una imagen de que, como cuando ponen en las películas que están los leones hambrientos y luego echan al acusado, al condenado a muerte y apenas va cayendo y los leones lo devoran. Y me decían, aguas, porque si tú estás mal aquí, allá afuera está el diablo esperándote como león rugiente. Casi que salías y pensabas que te iba a tirar la mordida.
Y decía, si te entregas a Satanás, hombre, te vas a poner bien mal y te va a destrozar. ¿Has visto la película del Exorcista? Bueno, algo así me imaginaba yo que me iba a pasar. Decía, ¡ay, qué feo! Pero, ¿qué significa ser entregado a Satanás? Veamos un ejemplo en 1 Corintios, capítulo 5, versículo 1 al 7. Dice, es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera, a saber que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre. Y de esto se sienten orgullosos. ¿No debieran más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? Yo por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy presente en espíritu y ya juzgado como si estuviera presente al que cometió ese pecado. Cuando se reúnan en el nombre del Señor Jesús y con su poder yo los acompañe en espíritu, entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Hacen mal en jactarse. ¿No se dan cuenta que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura como lo son en realidad, porque Cristo nuestro Cordero Pascual ya ha sido sacrificado. Entonces, fíjate, pongamos atención en esto. Pablo dice, ya he juzgado como si estuviera presente el que cometió ese pecado. Y acto seguido dice, cuando se reúnen en el nombre del Señor Jesús, entreguen ese hombre a Satanás. Ese es el tercer paso, ¿verdad? Esas dos cosas son el tercer paso. Pablo como anciano dice, ya juzgué. ¿Y qué es lo que ordenó? Entréguenlo a Satanás, ¿verdad? ¿Y qué fue entregarlo a Satanás? Expulsarlo. Dicen, oye, pero dice que lo va a destruir su naturaleza pecaminosa. Y a mí me decían, pues que te iba a matar, ¿verdad? Pero te ibas a salvar. Porque dice, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Pero eso no es cierto. O sea, no es así. Porque vamos a ver ahorita unos ejemplos de otras personas que fueron entregadas a Satanás y luego tenemos evidencia que seguían vivos. ¿Verdad? Entonces, ¿a qué se refiere eso? Para destrucción de su naturaleza pecaminosa, podríamos decirlo así, para que sus pasiones desordenadas sean corregidas por la consecuencia de su pecado. Es decir, el caso que yo puse a este hombre, imagínate que el que se fue con la muchacha, lo llevan ante la congregación, que todos vean y sepan con detalle lo que sucedió. Te declaras inocente o culpable, y diga culpable. ¿Qué resta hacer? Es decir, el tal no es nuestro hermano. Ve y haz lo que tú quieres. Eso es lo que Romanos 1 dice, que Dios hace con aquellos que no lo tienen en cuenta. Por cuanto no quisieron tener en cuenta a Dios, los entregó a su mente depravada. Lo menciona 3 veces. Los entregó a la depravación sexual. Y también dice que los entregó a la homosexualidad. ¿Te fijas bien? Entregarlo a Satanás, es decir, quedas excluido del proceso de disciplina donde unos a otros nos cuidamos. ¿Te acuerdas que la disciplina es sinónimo de amor? Dios dijo que Él disciplina, Él azota y corrige al que recibe por hijo. Al que no es hijo, le dice lo que a Romanos 1 dice, haz lo que tú quieras. Esa es la destrucción de su naturaleza pecaminosa, considerando que aún tenemos la esperanza de que Dios le dé arrepentimiento. Porque al vivir la consecuencia de su pecado tal como Él quiere hacerla, va a descubrir que está mal. ¿Sabes? El pecado promete felicidad, ¿verdad? Nadie peca diciendo, voy a sufrir mucho con este pecado, pero como quiera lo voy a hacer. No. Todos pecamos esperando gratificación. Ese es el problema del pecado. Pero después de que pecaste, esa gratificación se acaba. Y ahora viene dolor, amargura por lo que hiciste. Y esa es precisamente la esperanza que dice Pablo, para que su naturaleza pecaminosa sea destruida, porque cuando llegue a sus consecuencias, se va a dar cuenta del error que está cometiendo. Y luego dice, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. O sea, no significa que porque lo dejaste ir se va a salvar, sino que la esperanza es que Dios le conceda arrepentimiento cuando se dé cuenta. Fíjate bien, el hijo pródigo, ¿qué le dijo a su padre? Dame la herencia que me corresponde y me voy. ¿Y qué hizo el papá? Vete. Y vivió feliz un poco de tiempo, ¿verdad? Hacía fiestas con mujeres y vino hasta que se le acabó el dinero. Y entonces se vino un hambre, ¿verdad?
Y él empezó a trabajar en algo despreciable para los judíos, cuidar cerdos. Y estaba tan precaria su situación que deseaba comer la comida de los cerdos. Y entonces dijo, estaba mejor en la casa de mi padre. Y decidió volver. Esa es la esperanza que alberga el tercer paso. No simplemente nos estamos deshaciendo de él. Dejamos en claro, este no es nuestro hermano, con la esperanza de que al vivir las consecuencias de lo que se propone hacer, Dios le conceda arrepentimiento. Dice Pablo, ¿no se dan cuenta que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Es decir, si te permites esas cosas y las manejas en secreto como muchos lo hacen, los demás van a empezar a pensar que eso es tolerable, que eso es válido. Dice, pero si él lo hace, él lo hizo y no le hiciste nada. Algunos más inocentes dicen, pues yo no sé, pero como él lo hace, pues ha de estar bien. Y, ¿a poco el pecado está bien? Sí, pero acuérdate la definición que nos da Santiago cuando nos explica el proceso de pecar. Cada uno arrastrado de su propia concupiscencia peca. Pues imagínate que alguien está quemándose por hacerlo y sabe que está mal, pero encuentra un caso donde sí lo hicieron y no le pasó nada. Pues entonces no me van a decir nada a mí cuando yo lo haga. ¿Verdad? Ahí está el problema. Un poco de levadura fermenta toda la masa. No puedes tolerarlo. Por el bien de toda la congregación. Imagínate, está muy de moda que las parejitas de novios ya ni se casan, simplemente se embarazan, ¿verdad? Y ya embarazados a veces ni así se casan. Y eso no hablo en lo secular, en las iglesias. ¿Y qué dicen? Dios me mandó una bendición. ¿Verdad? ¿No te has fijado? ¿No has visto ese fenómeno? Se ve mucho de eso en Facebook. Salió embarazada la muchacha y empieza a decir que Dios le mandó una bendición y que todo ya estaba planeado. Convenciéndose y tratando de convencer a todos que no fue nada malo, era simplemente los planes de Dios. Es un fruto del amor. Bueno, si viviéramos en otros tiempos, morirían apedreadas. ¿Verdad? Por orden del mismo Dios que ahora ellas aseguran que les mandó su bendición. Sí, un hijo es una bendición, pero no de esa forma. Va a ser una bendición como quiera, pero el proceso es incorrecto y les hubiese costado la vida. Entonces, ¿qué hacemos si en la iglesia una pareja de novios resultan embarazados? ¿Qué vamos a hacer? ¿Le hacemos fiesta? Claro que no. Tienen que reconocer que están mal. Y el asunto es que eso se va a empezar a notar, ¿verdad? Y tú quieres reaccionar rápido, pues cásense. Y luego nace el bebote, 6 mesino. Es tremendo bebesote, ¿verdad? Y lo digo porque he visto casos, mira 7 mesino, grandotote, gordote. Dices, no. A ver, empiezas a hacer las cuentas, ¿verdad? No. Tiene que ser llevado a la luz pública ese asunto. Oye, pero ya reconocieron que fue un error. Sí, pero es tan evidente que hay que decirle a toda la congregación, a las demás parejitas, que no se les ocurra cometer ese mismo pecado. Que eso está mal, condenado por la Escritura. Sí, van a recibir bendición por medio de ese bebé, pero esa no es la forma de llevarlo a cabo. Que Dios ha instituido el matrimonio, donde ahí el sexo está permitido, fuera del matrimonio está prohibido y estaba bajo pena de muerte antes. Pero qué vergüenza le va a dar a la muchacha, pero no le dio vergüenza cuando estaba haciendo su pecado. ¿Verdad? Qué crueles, qué crueles. Pobre muchachita, pobre muchachito. No, ellos deliberadamente decidieron hacerlo. Y no vamos a permitir que se siga ese mal ejemplo, por amor a la congregación. No queremos mandar el mensaje incorrecto de que lo que importa es el amor. Porque si no permaneces en la doctrina de Cristo, no tienes a Dios.
¿Me explico? Es un asunto serio. Por eso vimos, creo que fue el tema pasado, el antepasado, que después de que Ananías y Zafira murieron, ¿qué nos dice la Escritura? Que todos tenían en buen concepto a los cristianos, pero nadie se quería juntar con ellos. ¿Por qué? ¿Será que eso no es un juego? Dios mató a Ananías y Zafira. Si vas a ser cristiano es porque es algo que realmente requiere un nuevo nacimiento y no puedes jugar a ser cristiano. Se vuelve un asunto serio el cristianismo y no una razón para pisotearlo. Otro caso de expulsión, 1 de Timoteo 1, 18 al 20, donde Pablo también se refiere a entregar a Satanás a alguien. Dice, Timoteo, hijo mío, te doy este encargo, porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Deseo que apoyado en ellas pelees la buena batalla y mantengas la fe y una buena conciencia. Por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Otros dos expulsados por una mala doctrina. Pero fíjate bien, tanto en Corintios como acá en la carta a Timoteo, Pablo es el que declaró la sentencia, ¿verdad? Entréguenlo a Satanás. Eso demuestra que el tercer paso, cuando se convoca a la asamblea, no es una democracia. No es, ¿cuántos votan para que lo expulsemos? No, la decisión está en los ancianos. Y la iglesia debe corroborarlo, obviamente si se hizo bíblicamente de forma correcta. Así que no es una votación, a ver, vamos a traer toda la iglesia a ver qué opinan. ¿Lo expulsamos o no? Y no van a empezar, no, pobrecito, ¿para qué lo expulsas? Es mejor que esté con nosotros, de que está en el mundo aquí, mejor aquí, chance y se le pega algo. No, la iglesia tiene que estar enterada, pero la decisión corresponde a los ancianos. Y si fue una decisión bíblica, nadie en la iglesia se opondría. Así que cuando se dice la iglesia es porque los ancianos ya llegaron a la conclusión y se expone la evidencia ante todos de cómo fue que fue expulsado, cuáles fueron las razones, cuáles son las evidencias, cuáles son las bases bíblicas, y el expulsado tiene que confesar ahí si se arrepiente o no. Dice, no me arrepiento, no te reconocemos más como nuestro hermano, por favor no vengas. Ahora, ¿vamos a poner guardias para que no entren? No. Esta expulsión implica que no lo reconocemos como nuestro hermano en Cristo. Es más, puede ser enemigo del Evangelio. Y aún así Jesús dijo, amen a sus enemigos. Es decir, si llegara a estar en una situación de necesidad, lo debemos de ayudar. No estamos bajándolo de categoría a menos que persona. No, simplemente estamos diciendo tú no eres nuestro hermano en Cristo. Así que nuestro trato para contigo va a ser exactamente igual que como cualquier otro incrédulo. No puede ser admitido en la mesa del Señor. No puede ser admitido en las actividades de la iglesia. Porque a ti no te interesa esto. Tú ya negaste lo que la Escritura dice. ¿Por qué razón querrías estar aquí? El excomunicado no debe recibir trato de hermano. Debe ser tratado como cualquier otro incrédulo. No deberá participar de la comunión con el cuerpo de Cristo. Si nos reunimos como cristianos, no lo invites. Ay, pero pobrecito. Déjame darte evidencia bíblica de lo que los cristianos deben de hacer con alguien que fue expulsado. Romanos 16, 17. Les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de ellos. ¿Verdad? Fíjate bien, los que están en contra de lo que se les ha enseñado. En ese entonces, ¿qué es lo que se les estaba enseñando? Lo mismo que leemos en el Nuevo Testamento. Todo aquel que no se ajuste a lo que la Biblia dice, apártense de ellos. 1 de Corintios 5:11. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que llamándose hermano sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. Así que si, imagínate que alguien es expulsado y tenía el hábito de juntarse con todos los demás de la iglesia a platicar,
está expulsado, ¿lo deberías invitar? No, porque esto es un beneficio de los hermanos en Cristo, de los que están buscando servir a Dios. Si tú dejas que este individuo empiece a convivir ahí, le estás haciendo un daño a él, porque no le estás permitiendo experimentar la consecuencia de su pecado tal cual es. Lo estás tratando como si nada hubiera pasado. Es el equivalente a mimar a tu hijo. Si tú no castigas a tu hijo, no va a entender que lo que hizo está mal. Y si le dices, es muy malo lo que hiciste, pero lo tratas como si nada, no lo va a entender. Porque tus palabras y tus acciones dicen cosas opuestas. Si realmente no es nuestro hermano en Cristo, no tienes por qué tratarlo como tal. Segunda de Tesalonicenses 3:6. Hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo les ordenamos que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. Y aquí es una orden: apártate de todos aquellos que no hacen lo que la Biblia dice. Ahí en ese mismo capítulo, versículo 14. Si alguno no obedece las instrucciones que les damos en esta carta, denúncielo públicamente y no se relacionen con él para que se avergüence. El tercer paso, lo denuncias públicamente y se asuma que no se arrepintió, ¿verdad? No se relacionen con él para que se avergüence. Va a sentir feo y ese es el propósito. Ese dolor, esa vergüenza es lo que tal vez venga de parte de Dios y lo lleve al arrepentimiento. Si tú se lo evitas, estás tratando de interferir con lo que Dios ha ordenado. No se puede interferir como quiera, pero terminas estando en pecado tú. Tito 3:10 al 11. Al que cause divisiones, amonéstalo 2 veces y después evítalo. O sea, primero, segundo paso, y si al tercero sigue, evítalo. Puedes estar seguro que tal individuo se condena a sí mismo por ser un perverso pecador. Segundo de Juan, versículo 9 y 11. Es un solo capítulo, ¿verdad? Todo el que se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguien los visita y no lleva esta enseñanza, no lo reciban en casa ni le den la bienvenida, pues quien le da la bienvenida se hace cómplice de sus malas obras. Y dice, oye, pero mi tía no es cristiana, ¿no la puedo dejar en la casa? Sí, tía, no puedes entrar porque no tienes mi misma enseñanza. Claro que no aplica, ¿verdad? ¿De quién está hablando aquí? De los expulsados. No de que ningún incrédulo puede entrar a tu casa, ¿verdad? No lo saques de contexto. Porque si no permanece en la enseñanza de Cristo es porque estaba en la iglesia y fue expulsado porque no permaneció. No lo recibas en tu casa. ¿Te das cuenta de la responsabilidad que toda la iglesia tiene que llevar a cabo para que este individuo realmente experimente sus consecuencias, a ver si Dios le concede arrepentimiento? Si tú no haces lo que la Biblia dice, también estás tú en pecado. Y alguien debería aplicarte Mateo 18. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insaciables, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Pausa. ¿Está hablando del mundo o de los de la iglesia? De los de la iglesia, porque dice que son más amigos del placer que de Dios. O sea, acuérdate, ¿quién es amigo de Dios? El que nació de nuevo. Estos, con todas estas descripciones, se dicen cristianos. Dice el versículo 5, aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. No debes tener relación con esa gente, por el bien de ellos. No como otros que dicen, es que me va a contaminar. ¿Qué te va a contaminar? Jesús dijo, nada de lo que entra al hombre lo contamina, sino lo que sale de él. ¿Verdad?
Entonces no es que te vas a contaminar porque estás con él, no, sino por él. Si realmente le amas, evítalo. Fíjate bien la dureza que se requiere para obedecer. Esto no es emocional, esto es intelectual. Decides hacerlo así porque Dios ha dicho que esa es la forma en que se debe de hacer. Quizás desde nuestra perspectiva parece desastroso. Pobrecillo, si ya nadie le habla, pues le va a ir peor. Lo que dijo Pablo es al revés. Lo que dice la Biblia es al revés. Porque ese dolor que va a sentir puede venir de parte de Dios para que se arrepienta. Así que no lo amas cuando tratas de involucrarlo e incluirlo en lugar de hacer lo que la Biblia dice. Así que, ¿qué opinas? Cuando alguien es expulsado, todos tenemos una responsabilidad en eso. Por eso se convocó a toda la asamblea. Por eso se dan las razones claramente. Y se espera que tú también obedezcas. Todos tenemos responsabilidad en este proceso de la disciplina. Desde el primero que vio el problema hasta todos en general cuando el individuo sea expulsado, si es expulsado. Y todavía es sorprendente cuando encuentras algunos cristianos que dicen, yo estoy en una iglesia de pésima doctrina, pero no sé si debo salir o no. A la luz de todos esos pasajes, ¿qué crees? ¿Crees que Dios te puede mandar a esa iglesia para hacer luz ahí? Claro que no. Tú tendrías que ir y confrontarlos. Eso está mal. Aquí está la evidencia bíblica. Te van a tachar de loco, ¿verdad? Y de rebelde. En todos estos pasajes que leímos, si tú ya los confrontaste, ¿debieras permanecer ahí? ¿Sí? Claro que no. No te relaciones con ellos. Evítalos. Apártate de los tales. Ni siquiera los recibas en tu casa. No comas con ellos. ¿Qué te hace pensar que Dios tiene un plan ahí por medio de ti para que los lleves a la luz? No, si tú ya le confrontaste la evidencia bíblica y la rechazan, salte de ahí. Si no lo haces, estás en pecado. Y según lo que vimos, cuando los recibes en tu casa, cuando los tratas, dice, te vuelves cómplice de sus malas obras. No puedes permanecer neutral, te vuelves cómplice de sus malas obras. Así que en las cosas de Dios, tienes que ser como cuando Moisés en el desierto y la rebelión de Datán y Coré. ¿Se acuerdan? Dijo, a ver, aquí está la raya, ¿verdad? Los que están de Dios, de este lado. Los que no, de aquel lado. No había término medio. O estás del lado de Dios o en contra. Jesús dijo, el que no recoge conmigo, desparrama. No puede decir, yo aquí, mira, aquí está la raya, aquí en medio, o sea, me llevo bien con todos. No se puede. Tienes que elegir con quién vas a quedar mal, ¿verdad? Porque vas a quedar mal con alguien. Si dices, bueno, pero pues es mi amigo, ¿con quién estás quedando mal? Con Dios. Y bueno, Dios ahora nos tiene muchísima más paciencia, porque después de que cada quien eligió su bando, ¿qué pasó? Se abrió la tierra y se los tragó. No a todos, primero a los que empezaron la rebelión. ¿Y qué crees que hicieron todos los demás? A correr del otro lado, ¿verdad? Tú decides con quién vas a quedar mal. ¿Con Dios o con el individuo? Por eso es muy importante que la Biblia tenga en claro un asunto importantísimo. Solo escritura. Imagínate que para una iglesia la Biblia no es la máxima autoridad. ¿Cómo se decide quién está en la enseñanza y quién no? Pues depende de lo que alguien diga, ¿verdad? Oye, pero la Biblia dice eso. Ah, no, sí, pero es que, mira, a mí Dios me reveló que significa esta otra cosa. ¿Y qué dicen todos? Ah, pues sí, pues lo dijo el apóstol. Pues así ha de ser.
Ya viene cerca el fin de año, ¿verdad? Ya es cuando muchos se van a ir a encerrar a sus cabañas en un lugar muy alejado, orando y ayunando porque Dios les revela qué deben de hacer este año, ¿verdad? Y luego salen, Dios me dio una revelación. Y lo dice, y nada que ver con la Biblia, ¿verdad? Y todo, pues sí, seguramente, porque mira, si se fue tanto tiempo a una cabaña y ella estuvo, seguramente Dios le tuvo que haber hablado. Oye, pero no es lo que dice la Biblia. No importa, yo tengo que ser obediente. Pero si la autoridad máxima es la Escritura, las cosas son resueltas con mucha más facilidad. ¿Verdad? Una iglesia que no tiene la Escritura como máxima autoridad no puede implementar la disciplina. No puede. Porque va a pasar lo que en muchas cosas pasa. Mira, la disciplina aplica para todos menos para el pastor y su familia. ¿Verdad? O el primo o el cuñado. O el amigo de un amigo, el compadre. Se vuelven intocables. A todos los demás, oye, no trajiste tu diezmo. Y a los otros, no, tú pon los ojos en Cristo. No se puede. Por último, quiero que consideremos la excepción a este caso, en el sentido de que hemos llegado al tercer paso y en el segundo paso vimos que había una condición en la que no aplicabas el primero y te ibas directo al segundo. ¿Se acuerdan? Cuando Pablo confronta a Pedro. No los tomó aparte, sino que directamente usó como testigos a los que estaban ahí. Y también tenemos un caso donde el proceso de disciplina empieza directo en el tercer paso. No por el primero ni el segundo, directo al tercero. Y lo leímos, aunque no a detalle. Vamos a 1 Corintios 5, 1 al 3. Dice, es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera, a saber que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre. O sea, eran tan liberales que la esposa de su papá estaba teniendo relaciones con uno de sus hijos. Y así iban a la iglesia a convivir, a aprender de Dios. Y dice Pablo que ni siquiera se tolera entre los paganos eso, o sea, olvídate que eres cristiano, eso ni siquiera es bien visto afuera con los que no tienen nada que ver con Dios. Dice, y de eso se sienten orgullosos. Fíjate bien, todos estaban diciendo, bueno, pues cada quien, ¿verdad? Aquí tenemos libertad en Cristo. Lo aceptaron. ¿No deberían más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? ¿No debieron haber seguido el proceso de disciplina? No, pero lo aceptaron, lo reconocieron como algo normal. Y luego dice el versículo 3 al 5, yo por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy presente en espíritu y ya he juzgado. Pausa, no significa que Pablo estaba en dos lugares al mismo tiempo, ¿verdad? Y que mira, estoy aquí pero mi espíritu está allá, eso es imposible. Acuérdate que la palabra espíritu, viento, también se puede traducir como una intención. Está hablando aquí del mismo sentir. Está diciendo que yo en espíritu, ya les está diciendo lo que se debe de hacer. El paso a seguir es como si Él estuviera ahí con ustedes. ¿Me explico? Ya he juzgado como si estuviera presente el que cometió ese pecado. Cuando se reúnen en el nombre de nuestro Señor Jesús y con su poder los acompañe en espíritu, entreguen ese hombre a Satanás. ¿Por qué no empezó en el paso 1? ¿Por qué no dijo, ahí te encargo que hables, lo lleves aparte, que nadie sepa y le hagas ver que está mal? Es como, si ya es público, todos saben, ¿verdad? 2, ¿por qué no usaste unos testigos ahí? Porque la privacidad ya no tiene sentido. Fue algo público y lo que se hizo, ni siquiera entre los no cristianos se ve como algo bueno. Así que vas directo al tercer paso. ¿Qué hizo? Yo ya lo juzgué, expúlsenlo. No les preguntó su opinión a la iglesia. Demostraron que son incapaces de juzgar bíblicamente. Así que les está diciendo, ya lo juzgué, reúnanse y expúlsenlo. Sin primer paso, sin segundo paso, directo. Así que puede haber situaciones en las que, según la gravedad de lo sucedido y qué tan evidente fue, se toma una decisión directa. Es decir, pudiese darse una noticia de repente que se convoca a la iglesia para anunciar una expulsión.
sin haber pasado por los primeros 2 pasos. Y eso ya ha sucedido entre nosotros. No hacerlo así es una clara desobediencia a Jesús y genera muchos problemas a la congregación. He conocido casos muy tristes y muy desastrosos donde se descubre adulterios y los que se dan cuenta prefieren no decir nada. Se mantiene en secreto y no le dicen a nadie, ni siquiera al cónyuge, que está siendo engañado. Y en el caso que yo me enteré, eran personas de la alabanza. No aquí entre nosotros, ya no estarían aquí. En partes donde he estado que la disciplina no tiene sentido, ellos lo ven como falta de amor. Y fíjate la abominación de sus acciones. Se subía el individuo a decir, ahora vamos a darle gracias, Señor, por su presencia. Levanta tus manos, cierra tus ojos y di junto conmigo, Señor, tú eres nuestro Rey. Y es un adúltero, impenitente, que está saliendo con alguien del mismo grupo y su esposa no sabe. Y los que saben no quieren decir nada. ¿Qué genera eso? ¿Tú crees que nadie se da cuenta? Otro caso, hubo un intento de abuso sexual hacia un menor de edad. Y el pastor decidió guardar silencio y no decirle a nadie quién fue el que intentó abusar de la niña, para no hacer problemas. Algunas veces el pastor de la congregación es el que comete la falta y pide que lo perdonen, ¿verdad? Ya me arrepentí, no es necesario hacer nada más, no le digas a nadie. Y lo peor es que algunos dicen, sí, ya lo perdonamos, que nadie se entere, porque luego se va la gente. Harían muy bien en irse si tienen un pastor así. No podemos pisotear el nombre de Cristo de esa forma. No podemos tolerar esos comportamientos entre los que se dicen cristianos. No puede ser cómplice de ese tipo de situaciones. A mí me expulsaron de la iglesia en la que yo estaba porque no quise ser cómplice de lo que ellos hacían. Porque los confronté con la palabra de Dios. ¿Y sabes qué? Pues no me iban a creer ahí, ¿verdad? Es que ¿qué voy a hacer si ya no tengo iglesia? ¿Qué voy a hacer si es un amigo muy cercano al que expulsaste? ¿Qué vas a hacer? Lo que la Biblia dice. Si no, te estás metiendo en problemas. Por último, ¿qué pasa si el expulsado da evidencia de arrepentimiento? ¿Qué hacemos? 2 de Corintios capítulo 2 versículos 5 al 11. Si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, hasta cierto punto, y lo digo para no exagerar, se la ha causado a todos ustedes. Para él es suficiente el castigo que le impuso la mayoría. Más bien debieran perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por la excesiva tristeza. Por eso les ruego que reafirmen su amor hacia él. Con este propósito les escribí, para ver si pasan la prueba de la completa obediencia. A quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Fíjate bien, ¿hasta qué punto Pablo está diciendo que lo perdona? Hasta que dio evidencia de arrepentimiento. ¿Te acuerdas de lo que estudiamos en el perdón? No puedes perdonar sin arrepentimiento. Te engañas a ti mismo cuando dices, ya lo perdoné. No es cierto. Siguen estando en conflicto, no hubo restauración, él sigue pecando. Más bien tendríamos que decir, soportamos la injusticia, pero eso no es perdón. Y aquí está claramente diciendo Pablo, el castigo que le impuso la mayoría, ahora reintégrenlo. Estaba expulsado. Que no se ha consumido de excesiva tristeza. Estaba evidente la situación de que estaba doliéndole todo lo que pasó. De que tuvo que confrontar lo que hizo y reconocer. Y dijo, ahora sí, reintégralo porque tiene evidencia de que es nuestro hermano en Cristo. Porque solo Dios disciplina a los que ama.
Por eso es necesario que se avergüence. Por eso es necesario que le duela el rechazo. Porque es la última esperanza que tenemos para que reaccione si es nuestro hermano. Así que, ¿cuál es el propósito de la disciplina en la iglesia? ¿Sirve o no sirve? ¿O es algo de gente, ¿cómo nos dicen? Legalistas. Que queremos adorar. Ustedes adoran la Biblia. La Biblia es su ídolo. Es que absurdo. Si la Biblia es la palabra de Dios, estamos adorando a Dios. La Biblia no es independiente a Dios. ¿Sirve o no sirve? El primer paso, lo primero que hace es que expone el pecado del que está haciéndolo mal, ¿verdad? La confrontación es decir, Dios ya mostró que estás mal. Si no se arrepiente, el segundo paso es una advertencia. Cuando se reúne el consejo privado de los testigos, esto está mal. Y es una advertencia de lo que sigue. No hace caso, el tercer paso, la disciplina, en el tercer paso, el expulsarlo, lo que pretende es rescatar. Porque es la última esperanza que tenemos. Al ser confrontado, no reconoce, ser advertido, no reconoce, no nos queda más que permitir que haga su pecado con la esperanza de que cuando esté sufriendo por lo que él mismo decidió hacer, no tenga nadie más que culpar, porque le dijimos la verdad. No podrá decir, nadie me dijo, ¿cómo no? Hicimos todo un proceso y toda la iglesia lo hizo. Tendrá que decir, he actuado mal. Y si realmente se arrepintió, va a buscar restauración. Va a venir y va a decir, perdónenme, hice mal. No creas que se va a arrepentir y va a seguir allá en su vida. Si se arrepintió y sabe que hizo un daño, va a tener que venir y decir, perdóname. Porque si es cristiano, sabe que es su obligación enmendar esa situación. Así que la disciplina pretende proteger. Nos protegemos de todos esos problemas. Así como dijo Jesús, Pablo también, que un poco de levadura fermenta toda la masa, el pecado es como el cáncer que se va propagando de unos a otros cuando se considera o se da el mensaje de que es tolerable. Y también la disciplina pretende dar un buen testimonio de Cristo. Que su nombre no sea pisoteado por lo que hacemos. Y que si alguno cometió el error, se dé evidencia de justicia en las cosas de Dios. Y si se reconoce, misericordia. Pero nunca impunidad. Nunca tolerancia al pecado. Así que hay mucho beneficio, muchísimo beneficio. Pero ¿quién va a querer entrar a una iglesia así? Solo un hijo de Dios. Solo ellos. Nadie más. Y lo vimos, después de Ananías y Zafira, la gente ya no quería mezclarse con ellos. Sí, está muy bonita tus reuniones y todo, pero yo no puedo con eso, no es lo mío. En lugar de decirle, mira, como dicen otros, no cambies, ven, así Dios te ama tal cual eres. Es que absurdo a la luz de todo lo que hemos estudiado. Así que con esto concluimos la parte de la disciplina. Y ahora tienes muchísima información al respecto. Y ya nadie puede decir que no la entiende. ¿Verdad? Así que te tengo excelentes noticias. Ahora eres responsable si no la llevas a cabo. Y no puedes argumentar ignorancia. Y dices, ¿para qué venía? Pero honestamente, ¿quieres hacer lo que se te venga en gana? ¿Quieres que Dios te deje hacer todo lo que tú quieras? Al contrario, Señor, no me entregues a mis propios deseos. Por favor, no me entregues a mis propias decisiones. Ese es el verdadero clamor de un cristiano.
No es, Señor, dame lo que te pido, concédemelo, ahí te va dinero para que me lo des. Es totalmente opuesto. Señor, por favor, aun si el dinero me va a hacer llevar lo incorrecto, quítamelo. No permitas que me aparte de tus caminos. ¿Se entiende la diferencia? Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Me parece que debemos, antes de orar, considerar dos casos entre nosotros. Número 1, eres una persona que tiene la conciencia limpia ante Dios. No porque no pecas, sino porque estás en constante comunión con Él, pidiéndole que te ayude a enfrentar tus problemas. En ese caso tienes que hacer un compromiso de ser honesto con tu hermano. Cuando veas que no está haciendo lo correcto, díselo. Y hay otro caso, que quizás entre nosotros pueda estar diciendo, ah, caray, a lo mejor se van a dar cuenta de lo que estoy haciendo. A lo mejor ya te empieza a preocupar un poco la vida que estás llevando. A lo mejor te empieza a preocupar que no va a permanecer oculto mucho tiempo. Y si ese es tu caso, arrepiéntete hoy. No esperes seguir en lo oculto, porque entre nosotros hay verdaderos hijos de Dios que te van a confrontar cuando sea necesario. Lo más sabio que puedes hacer es ponerte a cuentas con Dios y decirle, perdóname. No es necesario que me exhibas. Concédeme el arrepentimiento y ayúdame a hacer de edificación, no de tropiezo. Así que en ambos casos hay una advertencia. Arrepiéntete y haz lo correcto. Si no, Dios nos demandará. Así que pidámosle a Dios. Señor, gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Y si por cualquier pecado fuésemos confrontados por nuestros hermanos, jamás dejaríamos la confrontación. Sabemos que estamos llenos de errores, Señor. En distintos niveles de maduración que tenemos, seguimos equivocándonos. Pero tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Así que te pedimos, Padre, que nos concedas arrepentirnos de nuestros errores y de nuestros pecados. Cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra forma de ver las cosas. No permitas que seamos engañados por las falsas promesas del pecado, por la falsa felicidad que promete. Muchas veces vamos a sufrir y restringirnos de nuestros propios deseos por obedecerte, Señor, porque eso es lo mejor que podemos hacer. Concédenos la firmeza, la fortaleza para no ceder ante la tentación. Y como Jesús nos enseñó a orar, queremos pedirte que no nos expongas a tentación, sino que nos libres del maligno. Sabemos, Padre, que nuestras pasiones desenfrenadas son fuertes. Por eso te rogamos que no nos expongas a tentación, Señor. Y si hemos pecado, Señor, como sabemos, consciente o inconscientemente, ten misericordia de nosotros y de nuestras vidas. Sabemos que la Escritura dice que tú eres fiel. Si tú me hiciste nacer de nuevo, no me abandonarás, Señor. No me entregues a mis decisiones. No me entregues a mis pensamientos, Señor. Ten misericordia de mí y dame la corrección que necesito para andar en tus caminos. Líbranos, Señor, de nosotros mismos. Transfórmanos, Padre, que el viejo hombre muera en nosotros. Como dijo el apóstol Pablo, que nuestra carne esté crucificada junto contigo, Señor. Considéranos, Padre, dignos de la disciplina como lo has prometido. Y que ninguno de nosotros se lo niegue a su hermano que está pecando. Que ninguno de nosotros, Señor, vea el pecado y se vuelva cómplice. Que ninguno de nosotros decida
quedar mal contigo para quedar bien con su amigo, con su hermano. Enséñanos a ponerte en primer lugar. Y por muy doloroso que pueda ser el proceso, enséñanos a ver como tú lo ves, considerando lo que va a resultar, Señor. No el dolor presente, sino el gozo venidero, si esto proviene de ti. Que aunque haya sido doloroso, podamos regocijarnos con aquellos que fueron expulsados al ver su arrepentimiento. Líbranos de menospreciar al que fue expulsado, Señor. Enséñanos a tratarlo con el respeto que merece cualquier hombre hecho a tu imagen y semejanza. Enséñanos a amarlo como cualquiera de tus hijos debe amar a los que no son tus hijos, Señor. Que ninguno de nosotros tome oportunidad para humillarlo o darle un trato equivocado, Señor, sino que podamos seguir siendo respetuosos, amables, aunque no lo veamos como nuestro hermano. Enséñanos a ser sabios en nuestro trato con ellos, si algunos aún los tratan. Y si alguno ha estado haciendo indebidamente, concédele arrepentimiento para que corrija su comportamiento y que pueda trabajar, Señor, en armonía contigo para con el expulsado. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo, porque tú dijiste, Señor, que en el amor que nos tendríamos unos a otros, en eso verían que tú estás con nosotros. Por eso te rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, que nos concedas la disciplina y la sabiduría para llevarlo como tú lo indicas en tu palabra. Gracias de antemano. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Tenemos 15 minutos para responder preguntas de adentro y de afuera, a los que están en línea. No importa si es la primera vez que vienes, levanta tu mano, te llevo en el micrófono y haré mi mejor esfuerzo por responderla. Te recuerdo que como cada vez somos más aquí y en línea, necesitamos que la pregunta lo hagas lo más concisa posible, de manera que el tiempo sea mínimo en hacer la pregunta, y yo me esforzaré por dar una respuesta rápida y clara. Abstengámonos de comentarios para dar la oportunidad a las dudas, ¿verdad? Porque luego te pones a decir tu comentario y el que tenía dudas ya no las pudo aclarar. Así que démosle prioridad primero a las preguntas, ¿ok? Si alguien tiene una pregunta, levante su mano y le llevan el micrófono. ¿Acá hay manos levantadas? Buenas tardes, pastor. Por acá. ¿Qué tal? Buenas. Tengo dos preguntas rápidas, no sé si las puedo hacer las dos al mismo tiempo. ¿Están relacionadas? O sea, ¿es de lo mismo? Sí, algo relacionadas. Bueno, la primera es hablando de los versículos de la inmoralidad sexual de el varón que se acostó con la esposa de su padre. Se nos menciona ahí que Pablo dice que se ha expulsado el varón y no habla acerca nada de la mujer. Uh-huh. Y la segunda sería en el proceso de la disciplina. Se nos explica que ya en el punto donde ha sido expulsado la persona, se nos habla de que toda la iglesia debe estar consciente de lo que sucedió. Uh-huh. Pero ¿qué sucede cuando hay nuevas personas que son añadidas a la iglesia? Tienen que ser también enteradas de lo que sucedió, de qué persona fue expulsada y el por qué, para si en algún momento se llegaran a topar con esta persona, aplicarle Mateo 18 de no juntarnos con ellos y todo este proceso que se debe de llevar. Sí, bueno, en cuanto a la primera, qué buena pregunta es. Cuando dice que hay un inmoral entre ustedes, hace claramente la distinción entre la mujer y el hombre, dejando ver que el hombre es el que pertenece a la iglesia. Y la esposa del padre, no hay juicio sobre ella, no se dijo que hubiese dos inmorales, de manera que se asume que no era creyente. El problema era de este individuo con la mujer de su padre, que no era creyente. Eso es en cuanto a la primera. Y en cuanto a la segunda, sí es necesario mantenerlos enterados. Nosotros nos hemos enfrentado a problemas, porque hemos expulsado a distintas personas en distintas ocasiones, y nos dimos cuenta que los que no se habían enterado se metieron en problemas graves con esos individuos porque pensaban que eran parte de la iglesia. Entonces, lo mejor es tratar de mantenerlo siempre como algo vigente para que la gente esté enterada y no busquen relacionarse con ellos. En el caso de que el expulsado se desapareció y se perdió sentido, pues ya no se vuelve tan relevante, ¿verdad? Simplemente queda atrás.
Pero cuando todavía andan cerca o rondando o son personas que eran cercanas, algunos de aquí, hay que mantenerlos alertados para evitar que se involucren en problemas innecesarios. ¿Alguien más? Sí, buenas tardes. Se mencionaron 3 ejemplos, ¿no? El de el inmoral de Corinto, los fariseos que tenían Fariseos judaizantes. fariseos judaizantes, que se me hace sorprendente porque se supone que eran expertos como Pablo, ¿no? En las escrituras. Uh-huh. Y también se mencionó Himeneo y Alejandro. creo que sí. Bueno, eran esos 2. Sí, creo que sí. Bueno, la cuestión es, por ejemplo, el inmoral. Perdón. Y se mencionó anteriormente a Pedro, que Pablo lo confrontó y se hizo público, ¿no? Hasta hoy en día. La cuestión es esta, que, por ejemplo, Pedro era una persona pública para la iglesia de Cristo, ¿no? El inmoral y los fariseos, pues, eran totales desconocidos para nosotros, ¿no? Cuando se hace público, ¿se refiere al acto mismo o a la persona y al acto juntos? Porque, pues, vemos que se hizo público lo del inmoral, mas no se hizo público quién era el inmoral, uh-huh, y tampoco quiénes eran estos fariseos, porque supongo que no todos los fariseos eran judaizantes, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ¿se hace público el acto mismo, o se hace público a la persona? Okay, bueno, es que hay dos perspectivas ahí, porque lo que el inmoral hizo en Corinto, todos lo conocían, en Corinto, ¿verdad? Pero no se consideró necesario que todas las demás iglesias supieran quién era ese inmoral, ¿verdad? En el caso de los fariseos, en Jerusalén todos sabían quién era, pero no era necesario que todas las iglesias lo supieran. Pero en el caso de Pedro sí. Y Pedro está por nombre en la carta. ¿Por qué? Por la influencia. Es decir, no es lo mismo que un individuo haya pecado en una iglesia. Acuérdate que las iglesias son independientes en cuanto a sus ancianos. Pero Pedro, por ser quien era, tenía que aclararse en todas partes. Ok, entonces no es así como que, fulanito de tal, ya se dictaminó que pecó, que falló, X lo otro. Es fulano de tal, vamos a publicar. O sea, no es eso, ¿verdad? No, porque queda ahí en la congregación donde sucedió. Porque es inevitable que la congregación no lo... Exacto. Pero sí, el acto... Sí, se dio a conocer lo que pasó y la persona que lo había hecho. Ok, gracias. ¿Alguien más? Sí, hay una pregunta en línea. Dice, si una pareja de novios sale embarazada, ¿qué se debe hacer? Asumo que es dentro de la congregación, ¿verdad? Bueno, como es algo visible, que no se puede ocultar, no puedes dejarlo en el primer paso aunque se hayan arrepentido, ¿verdad? Ni en el segundo, en el sentido de que nada más se hayan enterado 2 personas, porque ese embarazo va a saltar a la vista de todo el mundo. Así que tiene que ser una reprensión pública. Si reconocen su error, no deberían tener problema en decirle a la congregación, hacia los miembros de la iglesia, que reconocen su error y que bíblicamente están conscientes de que es un problema y que sirvan en este caso, de ejemplo a todas las demás parejas que tal vez puedan estar metidos ya en ese asunto o sintiéndose libres para hacerlo. Digamos que ahí deberían dejar de pensar en ellos mismos y pensar en el beneficio de todos los demás. Es muy distinto un embarazo a cualquier otro tipo de problema, ¿verdad? Porque va a saltar a la vista de todos. ¿Otra pregunta? Acá hay 2. Sí, la pregunta es, cuando habla de que la persona sea entregada a Satanás, ¿cómo lo vamos a interpretar si es el hecho de que fue expulsado ya de la iglesia y no vamos a tener comunión con él? O no creo que sea literal, quiero pensar que es así. Entonces, ¿o qué explicación nos podrías dar para comprenderlo de una mejor manera? Entregar a Satanás es la expulsión. Al privarlo de toda comunión con el cuerpo de Cristo, ¿se acuerdan que aún en la membresía se reconocía quién era cristiano? Al negársele eso, se le está tratando como incrédulo. Y los que no son de Dios están en control de Satanás. Entonces, no es que le digas, Satanás, ahí te va,
y Satanás trabaja en equipo con nosotros para hacer algo. No, sino que recuerda que si eres hijo de Dios, no eres del diablo. Estabas en el reino del diablo, pero pasaste al reino de la luz. La expulsión es darle marcha atrás. Ahora sigues en manos de Satanás como antes lo estabas. Eso es lo que significa. Sí, porque muchas veces o en ocasiones se ha enseñado que así como Job, el Señor le permitió que Satanás lo enfermara, que el propósito es que Satanás lo enferme y lo azota y lo haga a pedazos, pero debemos de entender que es apartado completamente de la iglesia y no tener comunión con él. Sí, es que son contextos distintos, porque también Satanás pidió a Pedro y a los discípulos y les dio permiso Dios, pero en ellos no estaba en duda su cristianismo, ¿verdad? En el caso de la disciplina, o sea, Dios lo permitió en ellos, Dios sabiendo lo que está pasando. En el caso cuando lo administramos la iglesia, nosotros no podemos ver el corazón del individuo. Y cuando hacemos eso es para poder darnos cuenta si eso no es hijo de Dios la persona expulsada. ¿Alguien más? Acá había otra pregunta, ¿verdad? Sí, buen día. Pastor, entendiendo que este proceso de Mateo 18 tiene un alcance, por así decirlo, congregacional, y que se refiere o trata sobre la disciplina que Dios quiere que mantengamos como congregación. Vamos a pensar en un caso, pastor, en el que hombre y mujer caigan en una situación como la que tú estuviste enterado en otro lugar. Y ellos no solo no reconocen su pecado, Dios no les concede el arrepentimiento, pero ellos, vamos a decirlo así, que se autoexpulsan y se apartan de la congregación porque, quieren seguir persistiendo en su pecado, pero dicen, ¿sabes qué? Ya no me voy a congregar. Como entiendo yo que no era el caso del joven o la persona que se menciona en 1 Corintios 5, el inmoral. Creo que este individuo seguía yendo ahí, seguía la gente yendo a la iglesia. Lo veía como si nada y no sé, a lo mejor hasta servía ahí. Pero bueno, entonces este par de individuos que caen en un caso de inmoralidad también, se autoexpulsan y ya no se retiran. La pregunta es esta, pastor. ¿Cuál sería, entendiendo que la finalidad es mantener una disciplina dentro de la congregación y no nos incumbe andarle avisando a los demás que tal hermano o tal hermana cayó en tal pecado, cuál sería la finalidad, pastor, el objetivo de que la demás iglesia, si ellos ya no siguen congregándose, el que los demás congregantes que no supieron que Chana y Luis se dieron besos, por decir algo, o sea, ¿qué necesidad hay, pastor? ¿O cuál sería la finalidad de que los demás que no estuvieron enterados y ellos ya se autoexpulsaron? ¿Qué necesidad hay, por así decirlo? ¿O cuál es la finalidad de que los demás se enterarían? Viene a mi mente la palabra chisme, o sea, ¿cuál es el límite de chisme y cuál es el límite de decir, bueno, hasta tal punto es bíblico, pero mira, ya tal y tal ya no se congregan, no nos importa porque ya no corremos riesgo y hay poca levadura? Pero para que sepan, fíjense que tal y cual cayeron en esto, pues si ya no se congregan y la verdad es que, aunque se oiga mal, no nos interesa que vayan a otra iglesia y hagan otra cosa, ¿qué necesidad habría, pastor? ¿O cuál es la finalidad de que todos se enteren de que pasó eso? Bueno, primero la obediencia, en el sentido de a lo que Jesús enseñó. Y en segunda instancia, el beneficio que trae para la congregación. Imagínate, deciden irse. Primero, por eso hay que hacer una distinción entre quién es miembro de la iglesia y quién no. Aquí nosotros tenemos a miembros y a congregantes. La diferencia es que el miembro es alguien que dijo, yo adquiero un compromiso de vivir como la Biblia dice y de funcionar como iglesia como la Biblia lo dice. Voluntariamente acepta ese, por así decirlo, una especie de pacto entre todos nosotros. De manera que si alguien dice, no, yo ya estoy pecando y ya me voy, vamos a decir, no es así, tenemos un compromiso, ¿verdad? Tenemos que hablar, tú te comprometiste, hay que sentarnos a hablar este asunto. Hay que pasar por el primer paso, hacerle ver cuál es su problema, porque tenemos un compromiso de vivir la vida cristiana. Te digas, no es de que se fue, bueno, pues ni modo, no, pues nadie supo. No, porque si es mi hermano en Cristo, si él dijo que era cristiano, no puedo ser cómplice simplemente de dejarlo hacer lo que él quiere. Si le amo, tengo que ir para hablar. Ese es el primer paso. Y de ahí ya van dando luz para el segundo o el tercer paso en Mateo 18. Ahora, puede suceder que cuando tú lo convoques para ya decirle a la gente en general, no quiera venir. O sea, ¿quién va a decir, ¿para qué voy? Nomás para que me estén echando, como dicen acá, me estén echando pestes entre todos. Pues no voy.
Aún así, se tiene que convocar y decir lo que sucedió. Él pierde su oportunidad de defenderse. Si no le interesa y ya no quiere saber nada, como quiera tenemos que seguir el proceso y alertar e informar a todos sobre lo que sucedió. Entonces, ningún cristiano que haya hecho un compromiso de membresía en la iglesia se va a ir sin que nadie vaya por él. ¿Me explico? Ok, tenemos 2 preguntas más en línea. Dice, si un pastor adultera con un varón y se salió de la iglesia y después de unos años vuelve a ser pastor, ¿se puede? No, por los requisitos de los ancianos y diáconos. En ambos casos deben ser irreprensibles, es decir, que no se les acuse de algo verdadero. Y como lo leíste, un pastor adulteró con otro varón, entonces es homosexualismo. Si ya siendo cristiano participó en ese tipo, ya sea adulterio heterosexual u homosexual, queda descartado del ministerio de anciano, de diácono de por vida, porque no va a ser irreprensible. Si eso hubiese sucedido antes de Cristo, las cosas viejas quedan atrás, no se le puede juzgar por eso. Pero si lo hizo mientras se consideraba y decía cristiano, no puede ser puesto en ese tipo de responsabilidad, porque cualquiera le puede acusar de algo cierto. Ok, la otra pregunta dice, ¿cuál es la esperanza entonces para aquel cristiano que es expulsado de iglesias por pegarse a la Escritura? Dice, ¿seguir buscando iglesias? El que fue expulsado por ser bíblico. Así es. Bueno, ahí el asunto es buscar una iglesia bíblica, ¿verdad? Buscar una congregación donde tenga las 3 marcas de una iglesia verdadera. Predicación fiel de la Escritura, administrar correctamente los sacramentos, bautismo y mesa del Señor, y aplicar la disciplina en la iglesia correctamente. Si tiene esas 3 marcas, es una iglesia bíblica. Y es lo que debiéramos de buscar. Si no hay definitivamente una iglesia bíblica, pues se tiene que buscar otra alternativa. Empezar a hacer un estudio en casa, tratar de invitar más gente, por si Dios tiene la intención de empezar una iglesia, o estar buscando en distintos lugares, directorios, páginas, un lugar donde puedas congregarte. Pero ninguna circunstancia puede decir, bueno, entonces yo me quedo solo porque no hay iglesias. No. ¿Alguna más? Mi duda es en cuanto a la expulsión. Si se hace una expulsión, ¿estas personas que están expulsadas pueden buscar otra iglesia bíblica? ¿O se le debe avisar a otras iglesias bíblicas que estas personas están? Si va a otra iglesia bíblica, esa iglesia bíblica querría conocer qué onda con esta persona. Porque digo, lamentablemente, como son tantas las que se denominan iglesias, simplemente pues los hacen parte de la iglesia y se les olvida, no hubo procedimiento, no hubo disciplina, no hubo evidencia de arrepentimiento, y van a volver a hacer lo mismo que hicieron en otra parte ahí. Si realmente hay una iglesia bíblica, va a tratar de saber qué onda con esa persona que viene. Y si es una iglesia bíblica y el que viene está haciendo las cosas mal, no va a durar mucho tiempo ahí, porque en cuanto empiece a mostrar el mismo comportamiento, le van a volver a aplicar Mateo 18. Y si insisten que está bien, va a terminar expulsado. Es decir, no habría mucho que preocuparnos si llegara a otra iglesia bíblica, ¿verdad? No duraría mucho tiempo ahí. El problema es cuando se van a otras iglesias que no tienen el concepto de la disciplina y empiezan a decirse cristianos y llevan ese tipo de vida desenfrenada y hacen que se vitupere el nombre de Cristo. Y, por ejemplo, nosotros de aplicar Mateo 18, ¿nomás aplica dentro de nuestra propia congregación? Exactamente. ¿O también podríamos aplicarlo a otras iglesias? A menos que fuese... Bueno, me voy a poner yo como el ejemplo. Imagínate que me volví loco y empiezo a enseñar doctrina errada. Y todos me convocan a Mateo 18. Y yo insisto en que Dios me lo reveló y no me importa la Biblia. Entre todos me van a expulsar. Si yo me voy y empiezo a poner a otra iglesia, ustedes tienen cierta responsabilidad de dejar en claro quién soy yo. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque no es un congregante más en otra iglesia, es alguien que está repartiendo doctrina equivocada. Y fíjate la carta donde dice por nombre, Himeneo y Alejandro. Esa carta se tenía que leer en todas partes,
por nombre lo señala, porque hay una responsabilidad, porque ellos son expulsados por blasfemia, por doctrina incorrecta, y se van a tratar de enseñar en otras partes. Entonces, tienen que ser señalados por nombre para que todos estén advertidos. Pero no se trata de ir allá y decirles, no le hagan caso, no. Simplemente dejar en evidencia al individuo de que su doctrina es incorrecta y antibíblica. Ok, entonces nomás a nuestra congregación en general, o sea, en cosas en general. Sí, ¿verdad? es que mira, por ahí hace tiempo había otra pregunta. ¿Qué pasa si yo vi a un hermano de otra iglesia pecar? Dices, ¿voy y le aplico Mateo 18 o no? Bueno, si tú lo reconoces como tu hermano en Cristo, este asunto es de la iglesia universal, ¿verdad? Tú tienes que ir y hablar con él. Cuando vaya a haber testigos, tienes que igual traer testigos. Pero cuando dice, dile a los ancianos, ¿a cuáles tienes que acudir? A los de la iglesia de él. Y ellos se encargan de ese tercer paso. ¿Me explico? No dirías, vente a mi iglesia y te vamos a juzgar aquí. Y dices, pues nada que ver. Porque son independientes en ese esquema de gobierno. Pero sí tenemos la responsabilidad de avisar a la iglesia donde se congrega. Si es una iglesia bíblica, van a proceder en la disciplina. Si no, te van a decir que eres un legalista. Ok. Bueno, ¿se acabó el tiempo o todavía hay tiempo? ¿Una en línea? Ah, no, una más aquí. Pide la revancha. Sí, pastor, entendiendo que la voluntad preceptiva de Dios no es que los jóvenes antes del matrimonio tengan sexo, y la decretiva pues no sabemos, nadie la conoce, eso lo aprendí de mi pastor Hernán, ¿verdad? Así es. Y entendiendo que la parábola del hijo pródigo es una parábola, pero vamos a hacer situaciones hipotéticas. Yo no quisiera pues que mis hijas cayeran en esa situación, más no sé si sea la voluntad decretiva de Dios. Pero en esa parábola del hijo pródigo, digo, y no lo aplaudo menos, ¿verdad?, que se den ese tipo de situaciones, que quede claro. Pero vamos a pensar que el hijo pródigo, cuando fue a despilfarrar el dinero, tuvo sexo con muchachas. Y pues él era difícil cuando regresó con el padre que saliera embarazado, ¿verdad? Pero vamos a pensar que en lugar de hijo hubiera sido hija y que hubiera regresado embarazada. Según lo que escuchamos, pastor, son situaciones hipotéticas, ¿verdad? Pero entonces, ¿tú crees, pastor, que el padre, como nos lo menciona, como él mismo se refleja en la parábola del hijo pródigo, crees tú que entonces no haría la fiesta que hizo porque regresó su hijo bribón, ya arrepentido, ¿verdad? Pero si fuera el mismo caso, pero fuera niña o mujer o joven y trajera un niño en sus brazos, no, espérate. Okay. No, se cancela la fiesta porque con las mujeres es diferente. Oye, pues él a lo mejor tuvo sexo, pero era difícil que él saliera embarazado. Son muchas suposiciones, bueno, y situaciones hipotéticas, ¿verdad? Pero, o sea, ¿crees tú que entonces ahí no haría una fiesta? Digo, yo creo que ninguno de nosotros se lo aplaudaríamos a nuestras hijas porque te escuché decir eso. Pues no se lo vas a aplaudir. Pero viene a mi mente la parábola del hijo pródigo. Y digo, bueno, ¿crees tú que cambiaría en algo que fuera mujer y que hubiera venido con niño en brazos? Bueno, el problema está en entender para quién es la fiesta. Jesús dijo que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en el cielo, ¿verdad? En la parábola del hijo pródigo hicieron fiesta cuando regresó. Pero la pregunta es, ¿en el cielo la fiesta es por el pecador? ¿El papá del hijo pródigo le hizo la fiesta a su hijo? Es decir, ¿en dónde estaba la razón del regocijo? Cuando un pecador se arrepiente, si lo examinamos bíblicamente, no es de él el arrepentimiento, es de Dios quien lo concede. Así que la fiesta es para Dios, no para el pecador. Y en el caso del hijo pródigo, la fiesta no fue para el hijo, sino para regocijarse con Dios. ¿Me explico? Se acabó el tiempo, ¿verdad? Sí. Bueno. Digo, hay dos preguntas en línea, no sé si... Bueno, ¿demos oportunidad en línea? ¿Sí? Ok. Bueno, dice, ¿qué debo hacer si se fue ofendido por un servidor de la iglesia y luego se acudió a donde el pastor y el pastor no aplicó en ningún momento Mateo 18? O sea, si una persona se fue ofendida por algún servidor de la iglesia y luego se fue con el pastor a comentar el punto, me imagino, y el pastor no en ningún momento aplicó o hizo nada, no sé. Bueno, si
O sea, si alguien se da cuenta de esa situación, bueno, pero quisiera verlo en partes. No puede decir que un cristiano se vaya ofendido de algún lugar. O sea, eso es negar el cristianismo. O sea, con lo que hemos aprendido, imagínate que tú estás en una iglesia donde alguien te sacó la lengua. O no te saludó. Bueno, primero hay muchos miopes entre nosotros, ¿verdad? Que aunque los tengas así cerca, no distinguen quién es quién. Y si son mujeres, no se van a arriesgar a andar saludando a todo el mundo. Ponle que no sea miope, pero es distraído. O pasa rápido y no te saludó. Si te ofende y dices, ya me voy porque me ofendieron, tú eres el que da evidencia de que no entiendes el cristianismo. Porque si tu hermano peca contra ti, ¿qué dice la Escritura? Ve y habla con él a solas. Así que nadie se puede ir porque se ofendió. El que hace eso ya dio evidencia de que no es cristiano, ¿verdad? El que dice, oye, eso está mal, va a buscar hablar. Y si tú te diste cuenta en ese caso que alguien está ofendido y luego habló con su pastor y el pastor no hizo nada, hay que aplicarle Mateo 18 al pastor. Hay que decir, pastor, Mateo 18 dice esto y no lo has hecho. Y el pastor, si le interesa la Escritura, va a tener que decir, sí, perdón, vamos a hacer la corrección. Si no, pues le sigues en el proceso. Ahora, muy difícilmente lo vas a expulsar a él, ¿verdad? Vas a terminar expulsado tú, pero estás haciendo lo que Dios ordena. Tú vas a tener una conciencia tranquila, aunque te hayan corrido, sabiendo que en el sentido bíblico los expulsaste a todos, ¿verdad? ¿Me explico? Ok, la última dice, si el hijo pródigo hubiera dejado hijos de su rebeldía, ¿también se le haría fiesta? Si el hijo pródigo, ¿qué, perdón? Hubiera dejado hijos de su rebeldía. Bueno, ya lo respondí, la fiesta no era para él. La razón del regocijo es el arrepentimiento que Dios concedió. Si él dejó hijos, pues va a tener que responsabilizarse de esas criaturas. Muy bien. Avisos, hay avisos.